está. Ok, listo, hermanos. Entonces, bueno, ah, recordemos, hoy arrancamos con el capítulo número 4 de la carta de Pablo dirigida a los romanos. Hasta ahorita, si recuerdas bien, hemos visto cómo Pablo constantemente hace el comentario a judíos primeramente y después a todos los demás. Y cuestiones de si ah, cosas al circunciso o al incircunciso, ¿no? La semana pasada eh, veíamos, ¿no? Que Dios es justo y en su justicia nos reservó a Jesús para no faltar o para no fallar a su propia ley, ¿ok? Y como nosotros no somos de la ley, eh, entonces Él nos da a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos opción de la salvación. ¿Ok? Y también decíamos, aparte, si nos hubiera dado la ley, pues como quiera, no lo hubiéramos cumplido, ¿no? No estuviéramos cumpliéndola al 100%, como tampoco ellos en aquel entonces, pues tampoco podían cumplirla, ¿no? Entonces, Dios en su justicia y como es un Dios justo para con nosotros también, pues nos ha dado a Jesús y por medio de él, pues es que tú y yo podemos recibir la redención y la salvación que hoy en día podemos tener. Entonces, Pablo les decía, en pocas palabras, ¿no? Señores, ustedes se creen la última Coca-Cola, el último refresco, el último litro de agua en el desierto. ¿Por qué? Porque son judíos, ¿ok? Porque son de la circuncisión. Pero señores, tranquilos, esto va mucho más allá de lo que ustedes pueden creer, pueden imaginar y pueden levantarse el cuello, ¿ok? Y es por eso que el capítulo 4 lo empieza con el ejemplo de Abraham. Abraham, recordemos que es la primera persona de la Biblia que fue justificada por la fe, ¿ok? Entonces, Dios justifica al impío por medio solamente de la fe, sin participación de nuestras obras, ¿ok? Solamente por fe, ¿ok? Ah, y de hecho, pues estamos ya próximos a entrar al mes de octubre y algo que se ve muy común en el mes de octubre, ¿no? Son las solas, las cinco solas, ¿no? Una de ellos es sola fide, que es sola fe, ¿no? De Martín Lutero. Entonces recordamos, se recuerda normalmente en el mes de octubre cuando él hace sus tesis y las va y las clava a las puertas y sobre eso pues nace un nuevo movimiento, ¿no? Entonces dentro de lo que podemos recordar el mes de octubre son las cinco solas que dentro de ellas viene lo de sola fide, que es sola fe, ¿no? Solamente la fe. En este caso, pues Pablo nos enseña eso, ¿no? Que solamente la fe nos va a llevar a tener ese encuentro con Jesús y nos va a llevar a poder tener esa salvación. No es por obras mías, no es por mucho que yo haga, no es por mucho que yo deje de hacer también, no es por mucho que yo tenga para comprar, no es por mucho que yo me desgaste haciendo, deshaciendo algo para ganarme un pedacito de fe, nada. O sea, si yo dedicara mi vida completa a hacer obras para ganarme la fe, no, para ganar mi salvación, no ganaría ni un gramo de salvación. ¿Por qué? Porque la fe, perdón, la salvación no es por obras, la salvación es por fe, tener esa fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, vayamos al verso 1. Arranco yo leyéndolo, esta primer parte. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Entonces, Ah,
recordemos que Abraham era reverenciado, ¿no? Como el padre de la nación de Israel. Y era el modelo por excelencia de un hombre justo. Y por esa razón Pablo toma rápidamente el ejemplo de Abraham, ¿no? O sea, los judíos se sentían, perdón, orgullosos de llamarse hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces Pablo menciona a Abraham como un buen ejemplo de alguien salvo por fe. ¿Ok? Ellos tenían en un estandarte enorme a Abraham y presumían y decían, ¿no?, que ellos eran hijos de Abraham. Entonces Pablo toma a su modus vivendum, ¿no? Eso que ellos creían, eso que ellos apelaban, y dice, bueno, pues déjame, como decimos aquí en México, déjame, les doy una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Entonces Pablo toma a Abraham para darles una cátedra, ¿no? De un ejemplo de alguien que fue salvo por fe. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para recalcar totalmente lo que es la fe. Entonces, Pablo no dice, ojo, Pablo no dice que las leyes de Dios sean menos importantes. Eso no quiere decir y no quiere dar a entender a Pablo, ¿ok? Pero es imposible ser salvos simplemente por obedecer estas leyes. Y lo hemos estado hablando en las clases anteriores. Entonces, de hecho, si quieres ah, empaparte más de esto, de Abraham, puedes encontrarlo en el libro de Génesis, ¿ok? Alguien que me apoye leyendo el verso número 4. Alguien que se anime. Obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ok, gracias, Nati. Aquí este versículo significa que si una persona pudiera ganarse el favor de Dios siendo buena, entonces la concesión de este regalo no sería algo voluntario, ¿ok? Sino que sería algo obligatorio, ¿ok? Te doy un ejemplo. Si yo voy a mi trabajo, aquí en México se paga, puede ser por semana o por quincena, no sé si allá en tu país igual. Por regular es por semana, los días sábados, o por quincena, ¿no? Cada día 15 o 30 o 31 de cada mes. Entonces, si yo, Emanuel Ortiz, voy a mi trabajo toda la semana, me pagan por semana y voy toda la semana a mi trabajo, al final de la semana, el sueldo que yo recibo no es de que mi patrón, mi jefe de trabajo, me dé un sueldo por buena onda o por chulo, por guapo, por bonito, no. Me está dando un sueldo porque ya fui a trabajar yo mi semana completa o mi quincena completa. ¿Ok? Entonces, si yo estoy trabajando para ganarme ese sueldo, entonces mi sueldo no es algo que mi jefe me dé de forma voluntaria, ¿ok? Sino que ya me lo estoy ganando y es su obligación y es su labor pagar mi semana laborada. Ahora, la diferencia sería que si yo no voy a trabajar en toda la semana o en toda la quincena y el día sábado o el día 15 yo recibo un sueldo para mí, ahí sí me estoy ganando algo que mi patrón, mi jefe me está dando de forma voluntaria y pues por gracia, ¿no? Entonces, espero haberme dado a entender con ese ejemplo, ¿no? Entonces, la autoconfianza en este sentido es vana. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros es cobijarnos, es envolvernos en la misericordia y en la gracia de Dios. Ok, dice el verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando algunas personas se enteran de que Dios nos salva mediante la fe,
hay quienes tal vez puedan inquietarse, ¿no? Oye, eh, ¿tendré yo suficiente fe para poder salvarme, para poder ser salvo? O también pudieran preguntarse si la fe que tienen ellos, o incluso también nosotros, ¿no? O sea, ¿es mi fe suficientemente sólida como para poder salvarme? ¿Es mucha? ¿Es poquita? ¿Cómo mido mi fe para poder salvarme o no? Entonces, hay personas que están confundidas, ¿ok? Entonces, Jesucristo es el que nos salva, ¿ok? No nuestros sentimientos, no nuestras obras. Entonces, por débil, por pequeña que sea nuestra fe, ¿no? Por ahí una vez le preguntaron a Jesús y Jesús dijo, o sea, si tuvieres fe tan solo como un granito de mostaza, ¿no? O sea, entonces no importa qué tan grande sea nuestra fe, qué tan mediana sea nuestra fe, qué tan pequeña sea nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para salvarnos, ¿ok? Solamente pongamos esa pequeñita, esa mediana o esa mucha fe que tengamos, pongámosla en Él, porque Él es suficiente para salvarnos a ti y a mí. ¿Ok? Entonces Jesús nos ofrece la salvación de forma gratuita. ¿Por qué? Porque nos ama. No porque la hayamos ganado mediante una fe poderosa que mueve montañas y tumba planetas del sistema solar. No, para nada. De una forma gratuita. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es entonces el papel de la fe? Bueno, pues la fe es creer, es confiar en Cristo y es aceptar ese regalo enorme y maravilloso de la salvación que yo puedo recibir por medio de mi fe puesta en Jesucristo. ¿Alguien me puede apoyar con los versos del 6 al 8? Hermano, ¿lo puedo leer yo? Gracias. Del 6 al 8. Sí. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Ok. Gracias, Alejandro. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la culpa, ¿no? David, si recordamos las escrituras, David cometió pecados y no nada más pecados, sino pecados terribles. No recuerdo, te repito nuevamente, de tanta clase que también doy a otras personas, no recuerdo si lo hablé aquí o lo hablé en otra clase, pero David cometió pecados terribles y enormes, ¿no? Cometió de entrada el adulterio, ¿no? Él anda por ahí paseando por su gran palacio, de repente ve a una mujer. Lo que debió haber hecho David, siendo un rey, aparte de eso, y lo principal, conociendo a Dios, fue a ver si ya volteó a verla. Obviamente a lo mejor no sabía que estaba ahí ella. Lo que debió haber hecho es voltearse y seguirse derecho hacia donde iba, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues no fue así, ¿no? Sino que a lo mejor nuevamente volteó, a lo mejor nuevamente estaba una pared y se quedó viéndola recargado en la pared. Empezó a maquinar en su mente, empezó a maquinar algo en su corazón, al grado que se metió con esta mujer. La cosa no para ahí, no termina ahí el pecado, la falla de David, sino que todavía va más allá. Entonces se entera que está embarazada, hace traer al esposo, ¿no? Le sirve un banquetazo, lo emborracha. La idea de David era emborracharlo para que se metiera con su esposa, para que el borracho no supiera qué es lo que hacía. Ah, Después de eso, pues a David no le sale eso, entonces el esposo no se mete con la mujer. A enterarse David que no hubo acción entre esposos, ¿qué hace? Bueno, manda a que lo pongan al frente de la guerra para matarlo, ¿no? Entonces, un pecado te lleva a otro más grande, a otro más grande, a otro, a otro, a otro, hasta que ya estás tirado en el sueldo, siendo comidilla del diablo, ¿no? Del enemigo.
Entonces, David cometió errores garrafales, ¿no? Terribles, ¿no? Lo que fue adulterio, lo que fue homicidio, mentiras, etcétera. Y aún así, fíjate, aún así, él pudo experimentar el gozo del perdón, ¿no? Si lees los salmos, de hecho, en el transcurso de esta semana, si no mal recuerdo, por ahí no recuerdo si el domingo o el lunes, estuve hablando con eso acerca de eso con mi esposa, ¿no? O sea, me decía, bueno, oye, ¿cómo podemos saber, ¿no? Que David, cuando la regó y todo eso, pues pudo salir adelante o demás. Digo, bueno, pues recordemos que la historia no termina ahí. Más adelante nos dice que David, cuando se entera, ¿no? Bueno, llega alguien con él y le dice, David, y él dice, si se murió, dímelo así sin más rodeos, ¿no? Y dice, no, pues el niño ha muerto. ¿Qué hace David? Pues así que se rasga las vestiduras, tal vez se entra en su tiempo de duelo, de luto, tal vez llora hasta derramar todas sus lágrimas en ese momento, pero ¿qué hace? No se queda tirado ahí, sino que se levanta, se prepara, se da un buen baño, se pone nuevas vestiduras y órale, a lo que sigue, ¿no? Entonces vemos que después de esto, pues obviamente hubo un trato de Dios con él, no fue como que ya borrón y cuenta nueva al día siguiente o al segundo, al minuto siguiente todo listo, sino que tuvo ese proceso y vemos lo desgarrador que sentía David en su corazón y vemos ese desgarro en algunos de los salmos en la Biblia que escribe David, ¿no? Que escribe que son cosas que si tú las ves dices, o sea, no manches, o sea, son cosas que David, o sea, era alguien alguien depresivo, que si lee ese tipo de salmos, termina queriendo quitarse la vida todavía con más ganas, ¿no? Entonces vemos que David la sufrió demasiado y lo vemos marcados en esos salmos, ¿no? Pero aún en eso, él experimenta el gozo del perdón, ¿ok? Y tú y yo y nosotros también podemos experimentar ese gozo del perdón. ¿Cuándo? Bueno, de entrada, cuando dejamos de negar nuestra culpabilidad y reconocemos que hemos pecado, ¿no? Obviamente, tú y yo sabemos que Dios en su omnisciencia, Él sabe, ¿no? Cuando hemos pecado, Él sabe en qué momento pecamos, Él sabe cómo pecamos, Él sabe con quién o ante quién pecamos, entonces a Él no podemos esconderle obviamente nada de eso. Vaya, no podemos encubrir nuestro pecado, pero si queremos recibir ese perdón que nos va a traer gozo a ti y a mí, para poder recibirlo, entonces debemos dejar de negar nuestra culpabilidad y debemos de reconocer sí o sí que hemos pecado, ¿ok? ¿Y qué pasa? Reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra culpa ante Dios. Y no nada más eso, sino que pedimos su perdón. Y una vez que pedimos su perdón, nosotros desechamos por completo la culpa y creemos que Dios nos ha perdonado por esa fe que ponemos en Cristo. Entonces, esto puede ser difícil, ¿ok? Claro que lo es, porque hay gente que vive en su pecado y que aún así conoce de Cristo, conoce de Dios y que aún así piensa que le pica a Dios los ojos, como que si, pues no voy a confesar mi pecado, entonces Dios no lo va a saber nunca. No, para nada, o sea, Dios lo sabe, se lo digas o no se lo digas, pero Él quiere que lo confesemos tú y yo ante Él para yo poder recibir ese perdón que yo necesito, ¿ok? Entonces puede ser difícil, claro que sí. Sobre todo cuando el pecado ha echado raíces profundas en nuestro corazón, en nuestra vida durante tal vez muchos años, o tal vez cuando es un pecado muy serio, o tal vez cuando involucra a otras personas. Entonces debemos tomarnos en cuenta el alto precio que Él pagó en la cruz y es esa, tal vez esa arrogancia de pensar como que, no, mi pecado es muy grande como para que Dios lo perdone. No, para nada. Esa es una forma de arrogancia, ¿ok? Entonces, aunque nuestra fe sea pequeña o sea débil, tal vez aunque sea demasiado grande
el pecado, entre comillas, que yo pienso que es demasiado grande el pecado como para que Dios lo perdone. Yo debo de confesarlo, porque no hay pecado tan grande como para que Jesús no haya podido romperlo y quitarlo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, aunque nuestra fe sea débil, tú y yo debemos de reconocer nuestro pecado, nuestra falla, nuestra transgresión, el mal que hemos hecho. ¿Ok? La palabra de Dios declara que si yo cometí un pecado y lo confieso, ese pecado es perdonado. Déjenme, vamos a Juan, perdón, primera de Juan 1:9. Primera de Juan. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces no hay pecado grande, no hay pecado enorme, no hay pecado gigante que Él no pueda perdonar, que Él no pueda quitar y que Él no pueda romper de raíz, siempre y cuando yo lo declare ante Él, siempre y cuando yo lo reconozca ante Él para que Él me ayude, para que Él me dé auxilio, no importa qué tan, te decía, tal vez tienes raíces muy profundas de muchos años de tu vida que estás viviendo en ese pecado, no importa cuántos años has cargado con ese pecado, Él puede quitarlo, Él puede destruirlo y Él puede darnos ese perdón por medio del cual nos lo ha dado a través de Jesucristo. ¿Alguien que me apoye del 9 al 10? Del 9 al 10, ¿alguien? ¿Sale, Michael? O también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Gracias. Entonces, la circuncisión era una señal externa, lo hemos estado hablando en clases anteriores, en la pasada, si no me equivoco. La circuncisión era una señal externa de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, esta circuncisión de todos los niños judíos marcaba su separación de las naciones que adoraban a todo tipo de dioses. Entonces, era una ceremonia muy importante para ellos. Dios bendijo y le ordenó a esta ceremonia a Abraham, allá en Génesis 17. Génesis 17, en donde dice, ¿sabes qué? A partir de ahora, todo niño varón al octavo día va a ser esa circuncisión de esa ceremonia de ellos, ¿no? Entonces, a todo niño varón se va a aplicar la circuncisión. ¿Ok? Ahora, los ritos ah, no le aportaron recompensa alguna a Abraham, ¿ok? Dios le bendijo antes de implementarse aún la ceremonia de la circuncisión, ¿ok? Abraham halló el favor de Dios por la fe, ¿ok? Solamente por la fe. Y eso fue antes de la circuncisión. De hecho, si tú lees Génesis 12, la Biblia nos relata que Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad, ¿ok? Y la ceremonia de la circuncisión comienza cuando tenía 99 años. Entonces, si echas cuentas, son 24 años después. Entonces, las ceremonias y los rituales sirven de recordatorio de nuestra fe e instruyen a los nuevos jóvenes creyentes. Es algo, por ejemplo, lo que hoy en día veríamos y hacemos, por ejemplo, es el bautismo, ¿no? El bautismo en aguas, el cual eso no nos hace más santos, el cual eso no nos da más gloria, el cual eso no nos da
un escalón más hacia el cielo, pero es una ceremonia en la cual yo como cristiano, que ahora vengo a ser hijo de Dios, es un recordatorio, primeramente en lo personal y obviamente a la vez algo público, de que ahora yo sirvo a Dios como tal, de que ahora yo quiero hacer las cosas bien, de que ahora tengo testimonio de que mi familia, mis compañeros, mis amigos, mi gente ha visto un cambio en mí ahora siendo cristiano, de que si yo fumaba, pues ahora ya no fumo, de que si yo me peleaba con mi esposa y con mis hijos, pues ahora ya no, porque tengo una nueva identidad y todo eso, ¿no? Entonces es un recordatorio, primeramente para mí, también algo que pues la gente puede ver y también pues la gente que viene detrás de mí, ¿no? También puede ver dentro de esa ceremonia del bautismo lo que pasa y el por qué estoy decidiendo yo hacer esa ceremonia del bautismo, ¿ok? Entonces, nosotros no deberíamos pensar que nos concede algún mérito especial delante de Dios ese tipo de ceremonias, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, en aquel entonces, pues la circuncisión. Solamente son señales externas de un cambio interno, ¿ok? De un cambio de corazón, de un cambio de actitud, ¿ok? Entonces, el centro de nuestra fe debe ser sí o sí Cristo y esa obra salvadora que él ha hecho. No las obras mías, no lo que yo pueda hacer o no, sino la obra salvadora que vino a hacer a Jesucristo. Ok, dice el verso 12, y padre la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, entonces vemos cómo Pablo empieza a darles una cátedra, como decíamos al principio, por medio del ejemplo de Abraham, ¿no? Alguien que ellos consideraban como un máster, como un crack, como alguien de los que tenían el primer lugar de fama o de reconocimiento de influencia para ellos. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Pues a lo mejor lo que tal vez, como nos pasa hoy en día, ¿no? Tal vez lo que yo diga o deje de decir, tal vez mucha teología, tal vez mucha hermenéutica, tal vez mucho evangelio, no les va a entrar por el oído. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo a alguien que ellos tienen como un ídolo, como un padre, como un grande para ellos y lo pongo de ejemplo para que vean que aún Abraham, que aún esa figura especial que tienen ellos en el judaísmo, él fue salvado por medio de la fe y su fe le fue contada por justicia. Dice el verso 13, bueno, si ves ahí en tu Biblia, tal vez tengas el subtítulo o el subtema, la promesa realizada mediante la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la recompensa sea firme para toda descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Alguien de aquí sabe lo que es transgresión? Como nos dice ahí el verso 15, hay transgresión. ¿Saben lo que es transgresión? Ok, ahí les va. Transgresión, y aquí yo tengo como un apunte en mi Biblia. Transgresión es conocer lo malo y a pesar de conocer que es malo, ok, aún así decido hacerlo. Ok, eso es transgresión. Okay, por ejemplo, a Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos cometen transgresión ante Dios, ¿cuándo? Cuando Dios les dejó bien claro, ¿no? Que el comer de cierto fruto
iba a estar mal, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos ya sabían que el comer cierto fruto, muchos dicen que una manzana, ¿no? Pero la Biblia no habla de una manzana. Comer cierto fruto iba a ellos, iba a pasar algo malo para con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos sabiendo que estaba mal, deciden, obviamente, y sí influenciados por el enemigo, pero aún así ellos sabiendo que iba a estar, que estaba mal eso, deciden a comer el fruto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comentar alguna transgresión hoy en día, un ejemplo claro y tal vez del día a día, ¿no? Si yo sé que pasarme la luz roja del semáforo es malo, es mal ante la ley en donde vivo, en donde yo habito. Si yo sé que pasarme la luz roja, no la ámbar, no la naranja, la roja. Si yo sé que pasarme la luz roja es malo y aún así yo decido pasarme la luz roja, yo estoy cayendo en transgresión, ¿ok? Porque yo ya sé que eso está mal y aún sabiendo que está mal, yo decido pasarme esa ley, yo decido pasarme esa luz y entrar en transgresión. Ahora, de entrada también puedo ocasionar un accidente, ¿no? Tal vez puedo chocar con alguien, tal vez alguien me puede chocar a mí y pues obviamente pues puede incluso, pues tal vez hasta puedo perder la vida, ¿no? Por esa transgresión. Entonces, eso es una transgresión, eso es lo que nos habla aquí la palabra bueno, en esta porción, digo, porque también lo habla allá en Génesis y en muchas otras partes de la Biblia. Entonces, eso es transgresión. Digo, yo quiero tengo como nota en mi Biblia, si tú quieres también apuntarlo ahí en tu Biblia o en tu libreta o en alguna nota de tu celular, puedes hacerlo. Transgresión es conocer lo que es malo y a pesar de eso, hacerlo, ¿ok? Hacer eso que está mal. Eso es transgresión, ¿ok? Ahora, entonces, Pablo explica que Abraham agradó a Dios solo por la fe, ¿ok? Déjame te repito nuevamente el verso donde nos quedamos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿no? Porque se le conoce como el padre de la fe. Entonces, Pablo está explicando que Abraham agradó a Dios solo por la fe. De hecho, cuando ni siquiera había oído de los rituales o ceremonias que serían tan importantes para el pueblo judío, como el ejemplo ahorita que vimos de la circuncisión, ¿ok? Entonces, nuestra salvación es solo por fe, no es por amar a Dios, no es por hacer buenas obras, ¿no? Repito, no es por amar a Dios, ¿por qué? Porque hay gente que tal vez conoce a Dios y que dice amarlo, pero no se ha entregado por completo a Él. Entonces, de nada sirve conocer a Dios, de nada me sirve querer mucho a Dios, de nada me sirve amar demasiado a Dios si no le entrego mi vida a Él, si no voy a Él, si no me arrepiento de mis maldades, de mis transgresiones, de mis pecados, de nada sirve que lo quiera mucho, ¿no? De nada sirve que lo reconozca como un Dios supremo si no puedo acercarme a Él confiadamente, rendir mi vida a Él, entregarle mi vida por completo y transformar mi vida, ¿ok? Entonces, no es como que una ecuación matemática de, bueno, fe más amor, obtengo la salvación, ¿no? O tampoco es fe más buenas obras, obtengo la salvación, no. Tú y yo somos salvos solamente por medio y mediante de la fe en Cristo, ¿ok? Cuando tú y yo confiamos en que Él nos perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Yo estoy seguro que cuando tú decidiste seguir a Cristo, nadie te preguntó a Emanuel, nadie te preguntó a Pablo, Lourdes, Salvador, Panchito, Panchita, ¿cuántos pecados has cometido desde que tienes uso de razón hasta ahorita? ¿Por qué? Porque serían incontables, ¿no? Nadie te preguntó qué tipo de pecados has hecho para ver si Dios te perdona eh, alguno o no te perdona, ¿no? Parecido a lo que hacen los católicos, ¿no? Que tienes que ir a confesarte ante una autoridad de ellos
decirles el pecado que hayas hecho o los pecados que hayas hecho y pues ahora sí que su modo de quitarte ese pecado es poniéndote penitencias, poniéndote a rezar a 4 Padres Nuestros, más 8 credos, más 3 Aves Marías, más con tu rosario, bola chica, bola grande, bola grande, bola chica, etcétera, ¿no? Para poder ser perdonado, entre comillas, de tus pecados. Y eso nada que ver, ¿ok? Tú y yo somos salvos únicamente por medio de la fe en Cristo. Obviamente sí confiando en nuestros pecados, pero no a alguien más, sino confiándolos directamente a Él, confesándolos, perdón, directamente a Él. Repito, no porque Él no los conozca. Él los conoce desde el momento, desde antes que los hagamos, Él ya sabe que vamos a fallar. Pero no porque Él necesite saber qué hiciste con lujo de detalle, porque Él ya lo sabe. Porque Él necesita que tú te arrepientas de ese pecado que cometiste, que lo expongas ante Él, como sabes que pues la regué en esto, así, 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 y quiero que me perdones de ese pecado chiquito, mediano, grande, sigue siendo pecado, y quiero que me perdones de ese pecado. Entonces, Él es suficiente, su sangre fue suficiente para perdonar mis pecados más grandes, como los más pequeños, como los más medianos, que de repente podamos ponerles alguna medida o un color, decíamos la vez pasada, un pecado blanco, un pecado rojo, un pecado negro, un pecado del color que quieras y tamaño que quieras y nivel que quieras, su sangre puede redimir cualquier tipo de pecado, siempre y cuando vengamos a exponerlo delante de Él para deshacernos de esa carga y de ese pecado que hay, o que había en nosotros. ¿Alguien me puede apoyar con el verso 17? Verso 17. Dice así, hermano. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Pablo. Fíjate, dice a quien creyó, ¿ok? Y no sé, márcalo, resáltalo, enciérralo. Dice a quien creyó, ¿ok? Por ejemplo, Abraham, puso su confianza en alguien confiable, ¿ok? Puso su confianza en Dios. Entonces, tú y yo también podemos creer y también podemos poner nuestra confianza en alguien que es sumamente confiable, en alguien que es el mejor para poder confiar algo, ¿ok? Entonces, es el mejor, ¿no? Tal vez tú y yo podemos confiar en alguna persona, tal vez tú y yo podemos confiar en algún líder, tal vez tú y yo podemos confiar en alguna figura de autoridad, en algún pariente, y no digo que esté mal, con muchos de ellos podemos confiar. Lamentablemente la gente de repente no podemos confiar tantos en ellos, ¿no? Digo, si no es tu caso, puedas saber o conocer de lo mejor de alguien que se volvió cristiano y su familia lo rechazó, su familia lo corrió de la casa, su familia lo tomó por loco. Puedes conocer o tal vez fuiste alguien que cuando te convertiste a Cristo, tus amigos te dejaron de hablar, te empezaron a insultar con el aleluya, cállense porque ahí viene el aleluya, o el hermanito, o el cristianito, cosas despectivas, ¿no? Entonces, esa gente que tú creías tus amigos, tus cuates, tus brothers, tus hermanos, tu familia, que decías, por ser familia mía no me va a fallar, tal vez de repente alguien en algún momento, por alguna situación, por algún enojo, molestia, como este ejemplo, por convertirte al cristianismo, ya no ser igual, ya no seguirles cuando hay borracheras, ya no seguirles cuando se van a prostíbulos, ya no seguirles cuando están fumando, drogándose, ya te empiezan a apartar, te empiezan a menospreciar porque ya no eres como ellos. Y obviamente, pues para uno como cristiano es mucho mejor eso, ¿no? Pero esa gente con la que tú confiabas, pues de repente
ya no puedes confiarla, ¿no? Ya no puedes creer en ellos. Aquí nos dice a quien creyó. Entonces tú y yo podemos creer, como te decía ahorita, en Dios. ¿Por qué? Porque es alguien confiable totalmente. ¿Ok? Entonces la promesa o el pacto que Dios le dio a Abraham afirmaba, ¿no? Que él sería padre de muchas naciones. Lo puedes ver ya en Génesis 17. Que iba a ser padre de muchas naciones, ¿no? De muchas personas, incontables, ¿no? Y que todo el mundo recibiría bendición a través de él, ¿ok? Entonces, esta promesa, de hecho, vamos a Génesis capítulo 12, verso 3. Igual si quieres apuntar ahí a un ladito de eso, tú puedes para empatarlo. Génesis 12 verso 3, ya me pasé por acá. Génesis, oh, que están pegadas mis hojas. Génesis 12, 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces te das cuenta, nos podemos dar cuenta que todo el mundo iba a recibir bendición a través de él, ¿no? A través de Abraham. Y esta promesa se cumple también en Jesucristo, ¿no? Jesús era de la descendencia de Abraham y en verdad el mundo entero recibió bendición mediante él, ¿no? ¿Qué nos dice el famoso Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, ¿no? A todas las personas, las de antes, las de ahora y las que vayan a venir, ¿no? De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo, el único Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree, no dice para que hagan muchas obras y puedan recibir salvación, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que también se cumple esto en Jesús, ¿no? En todo lo que iba a venir después de Jesús. Íbamos a todo el mundo entero recibir esta bendición mediante él. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Wow, o sea, fíjate, Abraham, a pesar de todo, Abraham era realista, ¿no? O sea, tenía fe y creía en Dios, claro, pero también Abraham era realista, ¿no? No sé, yo me lo imagino a Abraham volteando a ver su cuerpo, ¿no? Ya a lo mejor hecho una pasita, ¿no? Porque ya estaba viejo. ah, eh, Tenía ya casi 100 años y Sara 90, y aparte de eso dice que Sara era estéril. Entonces imagínate a Abraham viendo a Sara tal vez ya bueno, no tal vez, viendo a Sara de edad ya avanzada, ¿no? A lo mejor ya toda viejita, toda arrugada, y Sara también viendo a Abraham 10 años más viejo que ella, y más arrugado que ella, y más canoso que ella, tal vez más encorvado que ella, no sé, ¿no? Entonces, tal vez por eso Sara, si recuerdas la historia, tal vez por eso Sara se rió, ¿no? Y por ese momento le pusieron a Isaac, ¿no? Al hijo, que significa risa. Yo no sé, pero yo me pongo dentro de esa historia y te digo, yo siendo Abraham, tal vez vería a mi esposa ya así viejita, arrugadita, canosa, que no puede tal vez agarrar un vaso de agua firmemente. Y luego también mi esposa viéndome a mí, todavía 10 años más grande que ella, también todavía más viejito, más arrugado, tal vez con lentes de fondo de botella para poder ver bien,
tal vez ya mis barbas, ya no blancas, ya transparentes de tanta edad, y que Dios nos diga, ¿no? De que van a tener un hijo a pesar de que tienen 90 y 100 años de edad. Entonces yo le veo lo chusco, ¿no? Esto, y yo me imagino a Sara viendo a Abraham y, o sea, reírse, ¿no? Por eso es que Sara se ríe de eso, y le ponen a Isaac, Isaac, ¿no? Entonces, Abraham le cree a Dios, ¿no? A pesar de ser realista, a pesar de que él ya no tenía las posibilidades, ya no tenía la juventud que tenía antes, y todavía eso, súmale, ¿no? Que Sara era estéril, ¿no? O sea, ya lo de los viejitos es todavía lo más grande, ¿no? Pero todavía súmale todavía una 100 veces más, todavía súmale que eran estéril, pues ahora sí literalmente era algo imposible, ¿no? Para ellos obviamente, para Dios no, pero era algo imposible. Primero por la edad y luego por la esterilidad. Entonces, pero ¿qué hace Abraham? Abraham le cree a Dios. Y Abraham confía en Dios. Y es por eso que pone manos a la obra y le ponen a Isaac al retoño, ¿no? Al pequeño que llega con ellos. Entonces, Abraham era realista. Tú y yo también vemos tal vez circunstancias en las que, ¿sabes qué? O sea, no, lo que me dijo Dios, lo que Dios me quiere dar, lo que Dios me quiere mostrar, lo que Dios quiere que yo haga, o sea, tengo que ser realista, no va a pasar. Y sí, tal vez en tus fuerzas, tal vez ante las circunstancias, tal vez ante lo que hay enfrente de ti y de mí, no pueda pasar. Y tienes razón y tenemos razón. Pero nunca se nos olvide que estamos con el mejor y tenemos al mejor de nuestro lado. Y tenemos a ese Dios de los imposibles que hace las cosas posibles. Entonces, tal vez enfrente de ti, enfrente de mí, esté todo en contra para lo que Dios me ha estado diciendo o prometiendo, o que me quiere llevar a tal parte a anunciar su evangelio, que quiere que sea misionero, o tal vez me está preparando y me ha dado el ministerio del pastorado y que quiere que abra una misión, que abra una iglesia, etcétera. Y tal vez para ti, para mí es algo imposible, es algo que ni en mis sueños más bonitos puede llegar a hacer. Y puede ser que así sea. Pero recordemos siempre a quién tenemos a nuestro lado, a quién estamos sirviendo. ¿Ok? Entonces, para Dios no hay nada imposible. Si pudo darle un hijo a un par de ancianitos, y a pesar de eso que estaba, la mujer era estéril, entonces no dudemos de las cosas que Dios puede llegar a hacer el día de hoy. Si Jesús pudo dar vista a los ciegos, si Jesús pudo levantar a paralíticos, si Jesús pudo hacer esto, aquello, si Dios pudo hacer esto, aquello, tal vez para ti, para mí, obviamente va a ser imposible, pero para Dios nunca va a ser imposible nada de lo que Él nos ha dicho y de lo que Él nos ha prometido, ¿no? Yo estoy seguro que imagínate, ¿no? Que Abraham pudiera tener un Facebook, ¿no? Hoy en día muchos lo tenemos. Y que por cada persona que se salva por fe, Abraham recibiera la notificación de un amigo más, ¿no? En su cuenta de Facebook. Yo creo que sería la cuenta de Facebook con más amigos en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos estamos recibiendo el evangelio por medio de la fe, poniendo nuestra mirada, nuestra fe, nuestra vida en manos del Señor. Y como dice aquí la Biblia, ¿no? Como dice Pablo acerca de Abraham, o sea, por medio de él iba a haber muchas personas, cientos, miles, millones de personas que iban a alcanzar esa bendición, que después también, pues por medio de Jesucristo, que viene a romper paradigmas, que viene a romper incluso el pasar del tiempo, ¿no? Antes y después de Cristo, rompe con la historia. Y es conforme a eso que tú y yo podemos estar el día de hoy tomando este estudio, yendo a una iglesia, poder escuchar palabra, poder leer palabra de Dios y poder ir aprendiendo y poder ir conociendo todo lo que hay detrás del evangelio que tú y yo conocimos alguna vez, ¿no? Porque obviamente tal vez a muchos
como a mí, no tuvimos un estudio como tal antes de recibir a Cristo, ¿no? Tal vez nadie se acercó, nadie vino con nosotros como el etíope, como Felipe con el etíope, ¿no? Que va, dice la escritura, que el etíope iba de repente, iba leyendo algo que no entendía, dice que se topa con Felipe y Felipe le empieza a explicar a partir de donde estaba leyendo todo el recorrer hasta llegar al Evangelio de Jesús, alguien que le explicara con lujo de detalle a mí y a ti, como Felipe al etíope, y que después de eso, ¿no? El etíope pudiera decir, ¿sabes qué? Bueno, pues obviamente creo en eso que me dices, me está moviendo cosas en la cabeza y en lo interior, entonces ¿de qué lado hay agua, no? ¿Qué impide que me bautice? Entonces, tal vez tú y yo no fuimos de esas personas como el etíope que tuvimos alguien que nos compartiera más a profundidad el evangelio. Tal vez hasta ahora podemos tomar un tipo de estudio como esto, tal vez ya lo has llevado o tal vez no, pero entonces gloria a Dios por eso, porque por medio de nuestra fe ahora podemos estar metidos en algo así como es este grupo, ¿no? Entonces te decía, Abraham nunca dudó de Dios, ¿no? Nunca dudó de que Dios cumpliera su promesa, ¿no? Su vida estuvo marcada con errores, con pecados, con fallas, como también con sabiduría, con bondad, pero él siempre confió en Dios. Entonces su vida es un ejemplo de fe en acción, de una fe activa, ¿no? Si hubiera puesto los ojos en sus recursos por ejemplo, para sojuzgar Canaán y fundar una nación, pues hubiera caído en la desesperación, en el coraje de no poder hacer nada. Pero ¿qué pasa? Él puso sus ojos en Dios, él le obedeció a Dios y él esperó a que él cumpliera su palabra. ¿Ok? Es lo que tú y yo debemos de hacer. Muchas veces queremos ayudarle a Dios a nuestro milagrito, ¿no? No queramos ayudarle a Dios a algo que es un proceso que tú y yo debemos de cruzar, es un camino que tú y yo debemos de seguir. Mejor esperemos en que Él va a cumplir su palabra en tu vida y en mi vida. Me quedé en cuál, ¿recuerdan? Bueno, voy a leer del 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había, porque creo que me quedé ahí. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dice el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, ojo, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow, o sea, cuando tú y yo creemos en Él, ocurre un cambio. Y sé muy bien que ese cambio lo experimentaste en el momento que decidiste entregar tu vida a Él, ¿no? Cuando tú y yo decidimos creerle a Él, ocurre un cambio tan enorme que yo he escuchado testimonios de gente que se drogaba y que literalmente al día siguiente, cuando agarraba un cigarro, cuando agarraba un otro tipo de droga o cuando agarraba una botella de cerveza y la probaba, le daba asco y vomitaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio en ellos, ¿no? Tal vez para ti y para mí lo hubo, o tal vez no fue tanto el cambio como te comentaba la vez pasada de mi testimonio, ¿no? Tal vez Dios no te dio un testimonio de que te sacó de lo más profundo de los cenagos y demás, pero tal vez tu testimonio fue parecido al mío, ¿no? Que Dios no tuvo que sacarme de esos lugares para conocerle a Él, pero sí o sí hubo un cambio cuando tú y yo creímos en Él. Entonces damos a Cristo nuestros pecados
y Él nos da justicia y nos da perdón. O sea, hacemos un intercambio, ¿no? Y qué intercambio tan más padre para nosotros, ¿no? Yo le doy mis pecados a Él y Él me da justicia y Él me da perdón y Él me da redención, ¿ok? Entonces, no hay nada que podamos hacer para ganarlo, nada. Y lo hemos estado diciendo y te lo quiero recalcar. No hay nada para que yo me pueda ganar esa salvación, ese perdón de pecados. No hay nada. Solamente a través de Cristo yo puedo recibir la justicia de Dios. Entonces, y es una oferta increíble para todos nosotros. Te repito, tú dar tus pecados y Él darte justicia y darte perdón y redención es la mejor oferta que podemos encontrar para nosotros. Y lamentablemente, muchos aún no toman esa oferta, no toman en cuenta esa oferta y lamentablemente siguen disfrutando, entre comillas, de su pecado, de su maldad, de su transgresión. Lamentablemente, tal vez ya conocen a Dios o conocieron a Dios, pero no quieren entregarle su vida a Dios porque ellos están casados con la idea de que el mundo les ofrece algo mucho mejor. Tal vez estuvieron yendo a la iglesia algún tiempo y tal vez por ver cosas dentro de la iglesia no quisieron acercarse más a la iglesia. Y hay que ser también sinceros y objetivos, ¿no? Desafortunadamente, desgraciadamente, hay gente que llega a la iglesia y que lamentablemente ve en la iglesia cosas que no deberían de pasar, cosas que no deberían de ocurrir, y por ver, escuchar y ser parte de esas cosas, la gente se asusta y prefiere retirarse. Lamentablemente está pasando ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente yo estuve en un lugar donde pasó algo así. Ah, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero creo que te lo comenté en la primera, segunda clase. Yo estuve yendo a una iglesia en donde cuando mi esposa y yo empezamos a ir, los primeros 2 años estuvo todo súper bien. Creo y puedo decirte con seguridad que ahí aprendí muchas cosas que para cuando yo entré al instituto bíblico yo ya las sabía. Entonces yo ahí aprendí demasiadas cosas. Lamentablemente después del segundo año las cosas empezaron a ponerse oscuras. Las cosas empezaron a cambiar de color. Ya para el tercer año, ya el pastor que estaba ahí empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Empezó a agarrar alcohol, empezó a agarrar algunas drogas y todavía fue más allá, no, no paró como David. Lamentablemente empezó a agarrar mujeres y muchachitas para satisfacer sus deseos sexuales. Cuando mi esposa y yo supimos ya de eso, ya decidimos dejar ese lugar. ¿Ok? Lamentablemente, bueno, gracias a Dios, porque a pesar de que lo que vimos y lo que supimos y lo que vivimos ahí, no nos apartamos de Dios. Pero lamentablemente, esas personas, esas mujeres, esas niñas que fueron víctimas de eso, hoy en día ya no están yendo a ninguna iglesia, quedaron asqueadas de la perversidad y de las tonterías que ahí se hacían, y hoy en día ya no están yendo a la iglesia. Y es lamentable, muy, 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 muy lamentable ese tipo de cosas. Por eso te digo, lamentablemente hay gente que fue a la iglesia y que por algo que vio, que escuchó, que vivió, decidió alejarse de Dios, porque dice, pues, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el pagano, el incircunciso, el que está alejado de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Lamentablemente puedo contarte de 5 mujeres, 5 chavitas, ni siquiera mujeres grandes, o sea, en ese tiempo adolescentes, hoy ya jóvenes, que yo he visto de repente sus muros del Facebook o Instagram y ya no van a iglesias, ya tienen una botella de cerveza en la mano. ah, una de ellas ya con hijos sin estar casada, y es triste y es lamentable, ¿no? Y es triste conocer
haber conocido a esas niñas y a esos chavos, a esos jóvenes, cómo al principio estaban bien metidos con Dios, pero que de repente esa iglesia se volvió en una secta. Quién sabe en qué momento se perdió el enfoque de Cristo, de la Biblia y todo eso. Y lamentablemente mucha gente que estuvo ahí cuando yo estuve, hoy en día ya no van a ninguna iglesia, no quieren saber nada de Dios, están asqueados, no soportan la hipocresía que se maneja dentro del cristianismo. De una vez en una clase que tuvimos otros jóvenes de aquí de la iglesia y yo, de hecho por aquí debe de andar Heidi, dijimos, ¿no? Una vez para su página de Aleluya, puso una imagen, ¿no? Y un texto, te lo parafraseo, no me acuerdo exactamente, pero decía, perdonan de parte del cristianismo, te pido una disculpa. ¿Por qué? Porque tal vez fuiste a una iglesia en la que viste cosas que no son de Dios, en la que escuchaste cosas que no son de Dios, en las que viviste cosas que Dios no le gustan y no le agradan, en la que tal vez fuiste parte de algún abuso, violación o abuso físico, emocional, verbal, etcétera. Te pedimos disculpas de parte de Dios y del cristianismo, porque el verdadero cristianismo y la palabra de Dios nos enseña que esto no es así. Y te pedimos disculpas, ¿no? Entonces, fue algo que se compartió en esta página, que compartimos con otra gente también en Facebook, y que lamentablemente muchas veces tú y yo tenemos que hacer eso, ¿no? Pedir disculpas a nombre del cristianismo real por esas tonterías que se manejan en otras partes, en otras iglesias, en otras, bueno, ya mejor ni iglesias hay que llamarlas, a lo mejor en otras sectas cristianas, entre comillas, ¿no? Y es triste y es lamentable y pasa. Tal vez en tu iglesia no pasa eso y gloria a Dios porque no pasa. Tal vez no has escuchado de eso y gloria a Dios porque tal vez no hay alguien cercano que haya pasado por eso. Pero no por eso deja de ser real todo esto. Entonces, si conoces a alguien con algo parecido a lo que te platiqué ahorita, es bueno pedir disculpas, aunque tú no hayas hecho nada, aunque tu iglesia no haya hecho nada, aunque tu alrededor tal vez no haya hecho nada, pero es bueno pedir disculpas a nombre del cristianismo, de la sana doctrina, por tal vez lo que vio, lo que escuchó, lo que pasó, lo que vivió dentro de una iglesia. Tal vez alguien sufrió como estos chavos de abuso sexual, tal vez sufrió de abuso verbal, psicológico, tal vez este pastor llegó a poner en contra a hijos contra padres, ¿no? Entonces, tal vez también hay familias destruidas, lamentablemente, gracias a eso. Entonces, pidamos disculpas a esa gente que podemos conocer tal vez y compartamos de la realidad del evangelio, ¿no? Compartamos de las buenas nuevas del evangelio que hay para todos nosotros y para todos ellos. Dice por aquí, Nati, dice, es que realmente tienen que ir con el propósito de buscar a Dios, porque en cualquier iglesia que buscamos algo vamos a encontrar, porque la iglesia es un lugar lleno de gente imperfecta, aunque es entendible que son batallas y no todos están fortalecidos para aguantar o lograr pasar esa prueba. Exacto. Así es. Ah, y obviamente es entendible, ¿no? Porque obviamente al no conocer de Dios, y vas a una iglesia, pues obviamente no sabes el qué pasa en la iglesia, el cuál es la liturgia, el cómo sentarte a lo mejor, el cómo expresarte, el cómo hablar, ¿no? Tú tal vez vienes de un lugar, de un contexto cultural, familiar en el que se dicen groserías como si nada, en el que toman o demás, y cuando tú te acoplas con un nuevo grupo de gente, en este caso cristiana, pues no sabes qué hacer, cómo actuar, qué decir y demás, y pues es lógico que no sepas qué hacer o lo que vas a encontrar ahí. Pero cuando ya es una persona ya adulta, o bueno, adulta entre comillas, ¿no? Me refiero al evangelio. Tal vez puede ser joven y conocer del evangelio muy bien. Cuando ya es alguien maduro dentro de la iglesia y te topas con ese tipo de cosas dentro de las iglesias que abusen de ti, eso sí, pues ya no está nada bonito, ¿no? Entonces, animemos a esa gente, exhortemos a esa gente, ayudemos a esa gente, ayúdalos como tú quisieras ser ayudado si estuvieras pasando por algo así. Y, tío, compartamos el evangelio
y las buenas nuevas que nos ha traído a Dios, ¿no? Esa gente que ya conoció alguna vez a Dios y que se apartó por algo o por su mismo pecado. Entonces, tratemos de traerla nuevamente a casa, ¿no? Eh, Tal vez nosotros ya estamos muy cómodos dentro de la iglesia o dentro del cristianismo porque pues ya creemos estar firmes, pero dice la Biblia, el que piense, ¿no? Que está fuerte, que está firme y que no cae, pues aguas, ¿no? No porque tú te creas muy firme, muy fuerte en la fe, muy chido, muy padre en la fe, eso no quiere decir que no pase algo por tu vida o en tu vida. Entonces, mira, por aquí me pasó Heidi lo que te comenté, dice, te pido una disculpa a nombre del cristianismo por la iglesia que te tocó, por ese pastor malo que tuviste que escuchar y por aquella congregación que jamás te supo escuchar. Hoy te quiero decir y espero que entiendas que no todas son iguales, no todas las iglesias son iguales. Hay iglesias que sí aceptamos al gay, no a su pecado ni su forma de vivir, pero está en un proceso. No obligamos a la gente a dejar los vicios porque creemos que Dios hará la obra en su vida. Somos una iglesia que Dios hará la obra. Somos una iglesia que no te obliga a hacer lo que no quieres y una iglesia que aclara tus dudas cuando las tienes. Hoy te pido disculpas y te invito a que inicies desde cero en cuanto a la creencia de las iglesias. Una imagen grande de hoy queremos pedirte disculpas. Entonces, así fue tal cual lo hizo Jesús, ¿no? O sea, Jesús, dice la Biblia, ¿no? Que Jesús, bueno, dice su palabra, que Él no vino a los que están sanos, ¿no? A los que están curaditos. Dice que Él vino a los enfermos, a los que estaban por la calle de la amargura, ¿no? ¿Para qué? Para salvarlos, para rescatarlos, ¿no? Acusaron a Jesús de borracho, ¿no? Porque andaba en lugares donde había vino. Acusaron a Jesús de glotón, ¿no? Porque se lo encontraban comiendo en las fiestas o en los lugares con pecadores. Lo acusaron de estar con prostitutas, ¿no? Lo acusaron de una y de mil formas por juntarse con quien se juntaba, por estar con quien estaba, cuando él quería traer esperanza y una nueva vida a esas personas. Entonces, como yo y como Abraham, debemos mostrarles a gente que por medio de la fe podemos encontrar salvación y por qué no, como Abraham, que todas las naciones iban a recibir bendición por medio de él, pues que tú y yo también, por medio de nosotros, ese Abraham se siga reproduciendo para con la salvación. Dice por acá, Mike, da por gracia lo que por gracia recibiste. Si recibiste consuelo, exactamente, da consuelo. Si fue consejo, da consejo. Si fue abrazo, da un abrazo. Pero siempre recalcando que solo es por medio de Jesús que se recibe y que es para nuestro propio beneficio siempre. Exactamente, Mike. Exactamente. ¿No? Como lo decía al final de la clase anterior, o sea, yo estoy dando con ustedes lo que por gracia he recibido. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que dices, Michael, si de gracia recibiste un abrazo, una palmadita en la espalda, una palabra de aliento, una exhortación, lo que sea, tú también da eso de gracia, ¿no? Y lo que vayas a dar de gracia, acompáñalo con las buenas nuevas del Evangelio para que la gente prontamente pueda tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesús, con ese Rey de Reyes y Señor de Señores, con quien podemos tener redención de pecados, redención de transgresiones, redención de nuestra maldad en nuestros sentidos o fuera de nuestros sentidos, pero podemos tener esa redención que podemos encontrar en la Biblia y no por medio de lo que hagamos, no porque tan bueno pueda ser yo, sino simplemente porque Él me ama y porque Él me da ese regalo hermoso que es la salvación de forma gratuita para mí, pero que sí tuvo un costo, y tuvo el costo de entregar a su propio hijo y de haber derramado totalmente su sangre. Entonces, a mí no me costó, pero sí la recibo por fe, la recibo por gracia, la recibo como algo hermoso, pero que sí alguien tuvo que pagar. Y como decíamos ahorita,
yo le doy mis pecados a Él y hacemos esa oferta, ¿no? Yo le entrego a Él mis pecados y Él me entrega salvación, redención y amor para con Él. Y me hace ser un hijo de Dios ahora. Entonces, anunciemos las buenas nuevas, hermanos, compartamos a la gente, enseñémosle el camino, enseñémosle la redención que hay por medio de Jesús. Y pues bueno, también enseñémosle y recalquemos y también tengamos por entendido nosotros que nuestra fe nos es contada como Abraham por justicia. Nuestra fe, ya sea poquita, ya sea más o menos, ya sea demasiada fe, no importa qué cantidad de fe tengamos, puede ser una fe inmensa como el monte más alto, o puede ser una fe pequeña como un grano de mostaza, o más pequeña que el grano de mostaza. Si esa fe, sin importar medidas, yo voy y la entrego y la deposito en Cristo, Él se encarga de todo y Él es suficiente para hacer todo lo demás. Y yo como cristiano, como un seguidor de Cristo, puedo poner mi confianza en Él porque Él es alguien Él es alguien confiable. Es alguien que no me va a fallar, como lo hemos aprendido tal vez. Es alguien que aunque yo le falle, Él no me va a fallar. Aunque yo me vaya mañana, Él nunca se va a ir. Él siempre va a estar esperándome como ese padre y el hijo pródigo. Tal vez Él de repente me va a ver de lejos, yo lo voy a ver de lejos y voy a ir corriendo hacia los brazos de mi padre, me va a abrazar, me va a revestir con una nueva vestimenta, me va a poner un anillo, me va a hacer banquete para el día que yo regrese. Y eso obviamente con su gracia, con su benevolencia, con su perdón, con su bondad, con su misericordia. Obviamente, pues si la regamos en el camino, hay que pagar la consecuencia. Eso no nos exime, eso no nos quita de lo que tengamos que pagar de consecuencias si hicimos algo malo. Pero Él siempre nos va a estar esperando con brazos abiertos, ¿no? Y Él desea que seamos parte de lo que Él tiene para nosotros. Dice la palabra que hay mucho espacio, ¿no? Que muchas moradas hay, ¿no? Hay demasiado espacio para estar miles y millones de personas en ese lugar. Pero obviamente, pues yo decido si le sigo o no le sigo. Dice la palabra, yo te recomiendo, bueno, hay dos caminos, hay dos opciones, es bendición o maldición, es vida o es muerte, es cielo o es infierno. ¿Qué quieres, no? Yo te recomiendo que te decidas por la vida, por la salvación, por la bendición. Dice igual Michael, y si todavía tiene un precio dejar de ser yo para que Cristo viva y sea en mí, y sabemos que si cuesta dejar de ser Michael, Pablo o Emanuel para que sea Jesús en nosotros, pero como dije, el beneficio es nuestro porque Dios seguirá siendo Dios, exacto, por siempre y para siempre. Exactamente, Michael. Yo sin Dios soy nadie. Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios sin todos nosotros que estamos aquí ahorita sigue siendo Dios. Pero alguno de nosotros o todos nosotros sin Dios, yo lo digo que somos como esos zombies de la serie de Walking Dead, ¿no? Somos unos muertos en vida. Somos unas personas que no tienen esperanza y unos zombies que pueden ir caminando sin sentido, sin dirección, pueden ir sin sentir nada, sin sentimientos, sin deseos, sin nada. Es lo que somos tú y yo sin Dios. Con Dios es otra cosa totalmente diferente. Pero Dios y nosotros, Él sigue siendo Dios. Y si Él quiere usarte a ti y a mí para algo, y tú y yo decidimos rechazarlo, Dios dice, bueno, pues Emanuel no quiso hacer esto, bueno, pues mi plan tiene que seguir. Entonces, si Emanuel no quiso, bueno, pues tal vez agarro a Pablo, tal vez agarro a Anabel, tal vez agarro a Salvador. Y si Emanuel no quiso, bueno, yo voy a capacitar a ellos para que ellos hagan y lleven a cabo el plan que yo tengo para mi gente, el plan que yo tengo marcado para mi pueblo, para mis hijos. Entonces, si Dios ha puesto algo en nosotros, si Dios ha puesto un ministerio en ti, te recomiendo que empieces a activarlo ya.
Si Dios ha puesto algo en ti, un ministerio de pastor, un ministerio de evangelista, un ministerio de misionero, un ministerio de algo, si Dios ha puesto dones en ti, entonces te recomiendo que los actives, los pongas en práctica. Dice Pablo en Corintios que los dones que que el Espíritu Santo nos da son para la iglesia, ¿ok? Son para el fortalecimiento de la iglesia, son para que la iglesia pueda crecer, son para beneficio de la iglesia. Entonces, si tú tienes algún tipo de don, algún tipo de ministerio, si tú tienes el deseo de ir por ejemplo, hace la semana pasada, uno de los chavos de la iglesia, de hecho, ahorita no está aquí, pero también alguien que también está aquí, bueno, pues tal vez conocieron o supieron de Nacho, ¿no? El que por ahí estaba escribiendo en el grupo. Nacho, Dios puso en el corazón de Nacho el ir a los hospitales a dar comida a a las familiares que están ahí de gente en el hospital y también a compartir un poco de palabra, ¿no? Entonces fue a calmar un poco el apetito de hambre física y hambre espiritual. Entonces, si como Nacho, Dios ha puesto algo en ti, algo como eso, te recomiendo que lo actives ya, porque tal vez si lo puso en Nati y Nati no quiere, pues tal vez lo va a poner en Samuel y Samuel sí se va a poner las pilas y Samuel sí se va a mover. Hermanos, me despido hasta la siguiente jueves. Fue una reunión excelente, Pablo. No te preocupes. Por acá nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga. Entonces, ánimo, hermanos. Les animo, les exhorto y les invito a activarse dentro de sus iglesias, dentro de sus ministerios y dentro de este mundo que tanta falta necesita de lo que es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de despedirnos? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, pues fue un gusto haber estado por acá con ustedes el día de hoy. Ya terminamos el capítulo 4 de Romanos. Ahí la llevamos. Ya nos falta poco cada vez para ir aprendiendo cosas y para terminar esta carta de los Romanos. Recuerda, la transgresión es algo que yo sé que está mal y que a pesar de que sé que está mal, lo sigo o decido hacerlo. Salvador, muy edificante. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por conectarte el día de hoy. Nati, Michael, ¿cómo anda por allá su nación con lo que estaba del huracán? ¿Ya todo tranquilo, todo mejor? ¿Todavía están en ascuas? ¿Todavía están entre sí o sí no? Estamos, Dios te bendiga, madre, todavía sin servicio de agua, luz, pero estamos bien, gracias a Dios y confiando en el Señor, que Dios hará, pero esto es parte de, pero estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Ok, qué bueno que están bien. Pues bueno, sigamos orando por ellos, por su nación, por eso que está pasando. También hubo en otras partes del mundo, por ejemplo, en la Ciudad de México. No estoy cerca de ahí, estoy, por ejemplo, en avión de aquí a México se hace 1 hora 20. Entonces, en la Ciudad de México y más al sur, hubo un sismo, un terremoto, algo fuertecito. Entonces, y por lo regular, lo más loco, lo más increíble es que van varios años que el mismo día pasa eso, ¿no? Normalmente la gente, las escuelas, las empresas hacen un simulacro, ¿no? Recordando el protocolo, el que se debe hacer en caso de un sismo. Entonces, últimamente se ha estado haciendo simulacros del sismo y lo loco es de que el mero día de años atrás que se hace el simulacro es el día que también hay sismo, ¿no? Entonces, pues no sabemos, ¿no? Solamente Dios y su plan. Entonces, gracias. Oremos por México. Y no recuerdo en qué otra parte también pasó algo así. Entonces, sigamos orando
vaya, pues al final de cuentas creo que Dios está dando jaloncitos de orejas al mundo entero. Si el mundo quiere entender así que por las buenas, pues qué padre. Si no, pues va a ser por las malas, lamentablemente, y pues bueno, qué feo, ¿no? Que sea por las malas y no por las buenas. Pero bueno, como todo padre, ¿no? Con sus hijos, si el hijo no entiende por las buenas, pues hay que darle unas nalgadas para que entienda por las malas. ¿Duele? Sí, claro que duele. Ah, yo me acuerdo que las primeras veces que regañaba a mi hijo, también me dolía, también me hacía sentir mal a mí, pero dije, bueno, si no entiende por las buenas, tiene que entender por las malas, y vaya, aunque le duela ahorita, pues él va a entender que más adelante que lo que yo hice, que el dolor que él tuvo por una nalgada, es mejor que el dolor que él puede tener por algo malo que haga en su vida, ¿no? Entonces, así es, Dios al que ama corrige, como sea, aunque no nos guste, exacto. Entonces, Dios al que ama, exhorta, al que ama, corrige. Si a ti no te exhorta Dios, si a ti no te corrige Dios, aguas. Aguas porque tal vez no es su hijo. La Biblia dice que al hijo, a de él, al que ama, al que él ama, a ese corrige. Entonces, si no has sido corregido en tu maldad, en tu transgresión o algo, aguas, porque entonces tal vez Dios no te ama, ¿no? Entonces pongámonos pilas con Dios para que Dios en el momento que nos andemos desviando, pecando, transgresión, lo que haya en nuestra vida, pues nos corrija en el momento para, para arreglarnos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, gracias hermanos porque estuvieron aquí conectados. Vamos a orar antes de terminar. Y pues bueno, Señor Jesús, muchas gracias Padre Santo por este día, Señor. Gracias por esta hora, por la que pudimos compartir, leer, comprender de tu palabra, conocer de tu palabra. Gracias Dios por lo que tú nos hablas y nos enseñas en este tipo de clases, ese tipo de estudios y de reuniones que tenemos entre semana. Sea a ti toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra fe entera en ti. No importa qué tan pequeña, qué tan mediana, qué tan grande sea nuestra fe, lo que tengamos de fe, ayúdanos a poder depositarla totalmente en ti. Pues solamente tú bastas para salvación, para redención, para perdón de pecados, para cambiar y transformar vidas de adentro hacia afuera. Gracias, Señor, te damos por esta hora, por cada uno de los que pudimos conectarnos. Gracias por las personas que van a ver esta transmisión el día de mañana o pasado por medio de Facebook. Y gracias, Señor, por el amor que tú pones en nosotros para poder conectarnos todos los jueves hasta ahora, para conocer de ti, para conocerte a ti y para darte a conocer a ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y levantamos tu nombre en alto. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y a poder cumplir ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Ya saben que yo soy el teólogo y nos vemos el próximo jueves. Chao.